Hola a todos, bienvenidos a nuestra presentación de la evaluación sumativa número 4 de la asignatura Estadística Inferencial. Nuestro proyecto de investigación aplicada se titula Análisis estadístico de rendimiento académico por modalidad horaria. El equipo de investigadores son los alumnos don Miguel Calfulev, la señorita Scarlett Medina y don Leonardo Zambrano. Además, quien les habla, Armin Andrade. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas. Todo nuestro trabajo fue desarrollado bajo la supervisión de la docente Carolina Hernández. Para dar contexto a nuestro estudio, el tema central es la comparación del rendimiento académico, específicamente el promedio de notas entre las diferentes modalidades diurna y vespertina de INACAP de la sede de Puerto Montt. Nuestro objetivo general fue determinar, mediante el uso de estadística inferencial, si ambas modalidades presentan un rendimiento académico similar o si, por el contrario, existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas. Durante la etapa de planificación, habíamos determinado un tamaño de muestra aproximadamente a los 500 alumnos, pero finalmente determinamos solamente evaluar una muestra de 100 de ellos, cumpliendo así con el requisito del proyecto. Nuestro público objetivo son precisamente los estudiantes de la educación superior, pertenecientes a ambas jornadas de la institución INACAP. En cuanto a las fuentes de información utilizadas para nuestro análisis, nos basamos principalmente en una fuente primaria. Esto corresponde a una base de datos propia construida a partir de las respuestas obtenidas de los 100 estudiantes mencionados anteriormente. Esta información fue obtenida mediante un cuestionario aplicado en forma directa a los estudiantes de la sede INACAP de Puerto Montt. Además, consultamos bibliografía complementaria, utilizamos las herramientas Microsoft Excel, utilizamos también la herramienta GeoGebra para la realización de nuestro proyecto. Hola, en este video voy a presentar una prueba de hipótesis que realizamos para comparar el promedio de nota de los estudiantes de la jornada diurna y jornada vespertina. La idea principal de este análisis era para saber si realmente existe una diferencia entre el rendimiento académico de ambos grupos o si la diferencia que vemos podría ser solamente por casualidad. Para hacer esta comparación se trabajó con 40 estudiantes de jornada diurna y 40 estudiantes de jornada vespertina. Primero, al revisar los datos, vimos que el promedio de nota de los estudiantes diurnos fue de 5,385, mientras que el promedio de los estudiantes vespertinos fue de 4,835. Es decir, hay una diferencia aproximadamente de 0,55 puntos a favor de los estudiantes de jornada diurna. También se observó que la mediana de las notas fue de 5,4 para los estudiantes diurnos y de 4,9 para los estudiantes vespertinos. Esto ya nos da una primera idea de que los estudiantes de jornada diurna en general tuvieron mejores resultados dentro de esta muestra. Pero para confirmar si esta diferencia era realmente significativa, se plantearon dos hipótesis. La primera hipótesis nula, o H0, que plantea que el promedio de nota de los estudiantes diurno y vespertino es igual. En otras palabras, según esta hipótesis, no existiría una diferencia importante entre ambos grupos. La segunda hipótesis alternativa, o H1, que plantea que los promedios de notas sí son diferentes. Para comprobar esto se utilizó la prueba T de dos muestras independientes de dos colas con varianza desiguales. Esta prueba se eligió porque estamos comparando dos grupos distintos de estudiantes y porque la variabilidad de las notas no es exactamente la misma en ambos grupos. Además, se trabajó con un nivel de significancia de 5%, que es el nivel que normalmente se utiliza en este tipo de análisis. El resultado de la prueba entregó un valor T de aproximadamente 8,055 y un valor P muy cercano a 0. Como este valor P es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que hay evidencia estadística suficiente
para afirmar que el promedio de nota de los estudiantes diurno y vespertino no es igual. En conclusión, si existe una diferencia significativa entre ambas jornadas, en este caso los estudiantes de modalidad diurna obtuvieron un promedio de notas más alto de los estudiantes de modalidad vespertina. Y este análisis es muy importante porque nos permite llegar a una conclusión basada en datos reales y no solamente una impresión o una opinión. Buenas tardes, estimada profesora. Mi nombre es Miguel Calfulev y hoy le vengo a mostrar qué es un contraste de hipótesis para una proporción. El contraste de hipótesis para una proporción es una técnica en la estadística inferencial que nos permite verificar si una afirmación realizada sobre una población es consistente con una información obtenida a partir de una cierta cantidad de muestras. En este ejercicio se evalúa la información de que si el 80% de los estudiantes aprueba su asignatura, para ello se comparó la proporción observada en una muestra de 100 estudiantes en la institución de INACAP, propuesta por la hipótesis nula utilizando una nueva estadística basada en la distribución normal estadístico Z. El objetivo fue determinar si la diferencia observada puede atribuirse al azar o si existe evidencia suficiente para concluir que la proporción real de estudiantes aprobados es superior al 80%. ¿Cómo se interpreta este ejercicio? En nuestra muestra participaron 100 estudiantes, de los cuales 87 aprobaron, teniéndose una proporción muestral del 0,87, equivalente al 87%. La institución plantea como hipótesis que la proporción de aprobaciones del 80%. Para comprobar esta afirmación se formularon dos hipótesis. Hipótesis nula, la proporción de estudiantes aprobados es igual al 80%. Y la hipótesis alternativa, la proporción de estudiantes aprobados es superior al 80%. Posteriormente se calcula la estadística Z, que en este caso fue de 1,75 y el valor P que resultó ser el 0.00401. Con el valor P menor que el nivel de insignificancia, que es 0.05, rechaza la hipótesis nula. Esto significa que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la proporción de estudiantes aprobados es superior al 80%, por lo que la afirmación inicial puede considerarse correcta. Es importante destacar que la decisión no se basa en una opinión o percepción, sino que en un procedimiento estadístico que cuantifica la evidencia disponible. En conclusión, el contraste de hipótesis para una proporción constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones, ya que permite verificar si una afirmación sobre una población cuenta con respaldo estadístico. En este caso, el análisis permitió concluir que la proporción de estudiantes aprobados supera el 80%, aportando evidencia objetiva para evaluar el desempeño académico de la institución. Y en la vida real, esto lo podemos llevar en un análisis múltiple, aplicándolo en ámbito profesional y empresarial. Por ejemplo, en la educación, comprobar si el porcentaje de estudiantes aprobados alcanza la meta establecida por la institución. En una empresa, verificar si el porcentaje de productos defectuosos supera el límite permitido en un proceso de control de calidad. En salud, determinar si la proporción de pacientes recuperados con un nuevo tratamiento es mayor que el tratamiento tradicional. En marketing, evalúa si la proporción de clientes satisfechos supera un objetivo definido por la empresa. En recursos humanos, analizar si el porcentaje de trabajadores que aprueban una capacitación cumplen con los estándares esperados. En procesos industriales, verificar si la tasa de incumplimiento de normas de seguridad alcanza el nivel exigido. Así sucesivamente, en todos estos casos, el contraste de hipótesis para una proporción permite reemplazar decisiones basadas en intuiciones por decisiones sustentadas en evidencias estadísticas, reduciendo la incertidumbre y el mejoramiento de la calidad de las decisiones organizacionales. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Buenas noches, estimada profesora. Yo le voy a hablar del intervalo de confianza para la media. Esta es una herramienta de la estadística inferencial que permite estimar el valor promedio de una población utilizando la información obtenida de una muestra. A diferencia de las estadísticas descriptivas, que únicamente resumen los datos observados,
El intervalo de la confianza incorpora el efecto del error, muestra y entrega un rango de valores dentro del cual es probable que se encuentre la verdadera media de la población. En este estudio se utilizó un nivel de confianza del 95% para estimar el promedio de las notas de los estudiantes de la sede de INACAC Puerto Montt. Dentro de esto vamos a interpretar nuestro ejercicio. ¿Cómo se interpreta este ejercicio? Si usted puede apreciar, este tiene un trabajo de una muestra de 100 estudiantes con un promedio de nota obtenido del 5.16, con una desviación estándar del 0.4428. Posterior a esto se calcula el intervalo con un porcentaje de 95%, dando un resultado de 5.077 como inferior y como superior de 5.25. Esto significa que con un nivel de confianza del 95%, se estima que el verdadero promedio de las notas de todos los estudiantes de la población se encuentra entre el 5.07 a un 5.25. Es importante aclarar que el intervalo no indica que existe un 95% de probabilidad que la media esté dentro de ese rango. Lo correcto es señalar si este se repitiera el proceso de muestreo muchas veces. Además, el ancho del intervalo refleja, en este caso, una precisión estimada a un intervalo más estrecho que en este caso indica una mayor precisión, mientras que un intervalo más amplio refleja una mayor incertidumbre. Como conclusión, podemos decir lo siguiente, que dentro de esto, nuestro intervalo nos permitió estimar la población estudiantil de un margen de 100 estudiantes, que en este caso existe una evidencia suficiente para afirmar que el promedio está entre el rango 0,07 y el 0,25. Este es un procedimiento que proporciona una estimación más útil y un promedio más muestral, ya que incorpora un margen de error asociado a un proceso de muestreo. ¿Esto cómo se puede aplicar en la vida real? Esto nosotros lo podemos relacionar, ¿verdad? Teniendo como punto de observación en lo que es la educación, las empresas, la salud, la agricultura y el comercio. En lo que es la educación, podemos estimar que nuestro promedio de notas los estudiantes de una institución para evaluar su desempeño académico. En el área de las empresas, podemos estimar el salario o promedio de los trabajadores en productividad media o tiempo de fabricación. En el área de salud, podemos decir que podemos estimar el promedio de población, es decir, las personas que tienen alguna patología médica, presión arterial, entre otros. En la agricultura podemos obviamente estimar el rendimiento de promedio de las hectáreas o de un cultivo. Y en el comercio es claro que debemos estimar el gasto promedio de un cliente o tiempo promedio de una atención. Eso sería de mi parte, estimado docente. Espero que haya sido claro y muchas gracias de antemano. Muy buenas tardes. A continuación profundizaremos en nuestros análisis de variables cualitativas. Para comenzar esta sección, es fundamental entender realmente qué es un intervalo de confianza para una proporción, que es el contenido que me tocó desarrollar. Esta, según la definición, es una herramienta clave de la estadística inferencial que nos permite estimar el porcentaje o proporción de una característica presente en una población mayor, utilizando únicamente la información obtenida de nuestra muestra. A diferencia del intervalo para la media, que estima un promedio numérico, este procedimiento estima una proporción poblacional. Por ejemplo, en la vida real se usa para medir el porcentaje de clientes satisfechos, trabajadores capacitados o productos defectuosos de una línea de producción. En nuestro estudio en particular, utilizaremos esta herramienta a un nivel con un intervalo de confianza del 95% para estimar la proporción de estudiantes aprobados de la sede INACAP Puerto Montt. ¿Cómo interpretaremos este ejercicio con nuestros datos reales? En nuestra muestra participaron 100 estudiantes, de los cuales 87 aprobaron sus asignaturas con un promedio general igual o superior a la nota 4. Esto representa una proporción del 0,87, es decir, un 87% de aprobación de la muestra. Al construir matemáticamente nuestro intervalo de confianza al 95%, obtuvimos los siguientes resultados.
como primer punto, un límite inferior del 0,8041, lo que equivale al 80,41%. Un límite superior del 0,9359, lo que equivale al 93,59% de la población. Esto significa que con un nivel de confianza del 95%, estimamos que la verdadera proporción de estudiantes aprobados de toda la población de la sede se encuentra entre el 80,41 y el 93,59%. Es muy importante señalar desde el punto de vista estadístico que este intervalo no indica la probabilidad de que la proporción esté dentro de este rango. Lo que es correcto afirmar es que si repetimos este estudio, muchas veces con diferentes muestras tomadas de la misma población, aproximadamente el 95% de los intervalos obtenidos contendrían la verdadera proporción poblacional. Además, destacamos que mientras más estrecho sea el intervalo que obtengamos, mayor será la precisión de nuestra estimación. Finalmente, los objetivos esperados y logrados del estudio. El objetivo principal de este proyecto de investigación fue determinar mediante evidencia estadística si existían diferencias significativas del rendimiento académico, o sea, del promedio de notas de los alumnos de INACAP, de las modalidades diurnas y vespertinas de la sede de Puerto Montt. Lo que se logró: se superaron las expectativas de la etapa de la recolección de datos al obtener una muestra válida de 100 estudiantes, 60 de la jornada diurno, 60 de la jornada vespertino, cumpliendo con el estándar mínimo exigido por el proyecto, que era igual o superior a 100, para finalmente representar un público objetivo. A través del estudio inferencial logramos comprobar nuestra hipótesis. Existe una diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento, siendo el promedio del grupo diurno 5,38 superior al vespertino de 4,83. Además, logramos estimar con un 95% de confianza que la proporción real de estudiantes aprobados en toda la sede oscila entre el 80,41% y un 93,59%. Como punto número 2, el aprendizaje técnico obtenido. El desarrollo de este proyecto representó una transición de la teoría matemática a la aplicación práctica. O sea, quiere decir que todo lo aprendido en clase lo llevamos a la vida real, puesto en práctica en los pasillos de la sede de Puerto Montt. Se logró un dominio del uso de herramientas tecnológicas como Microsoft Excel, GeoGebra, uso de un equipo de computación, un computador, y una serie de otras herramientas que apoyaron el proceso de recolección de datos y tratamiento de los datos. Para el procesamiento de la base de datos reales, comprendimos la importancia crítica de seleccionar el estadístico adecuado. Por ejemplo, aprendimos por qué se debe aplicar una prueba de Welch y no una de test Z al comparar dos muestras de distinto tamaño con varianzas desconocidas. Entendimos que el valor, que en nuestro caso fue 0,00, no es solo un número, sino un indicador definitivo que nos permite rechazar suposiciones y no tomar decisiones al azar. Como punto número 3, la utilidad de la estadística para un ingeniero en administración es realmente fundamental en la administración y en todos sus procesos. No es solo un requisito académico, sino una herramienta de gestión poderosa en la vida laboral diaria. En el mundo empresarial, las decisiones no pueden basarse solamente en la intuición, sesgos o percepciones personales. En recursos humanos, la herramienta como contraste de hipótesis que usamos para comparar ambas notas o las notas nos permiten evaluar objetivamente si el desempeño de los trabajadores de turno del día a día realmente es distinto al del otro turno. Todo esto a modo de ejemplo traspasado a la vida real laboral. O si en una capacitación se logró aumentar la productividad de un equipo. Como conclusión integradora, para lectura final del video, en conclusión, este proyecto ha demostrado empíricamente que el rendimiento académico varía según la jornada de estudio del público objetivo, rechazando la idea de que ambos grupos rinden de igual manera. Pero más allá de las notas, este trabajo es un reflejo exacto de lo que haremos a futuro como ingenieros de administración de empresas. Hemos aprendido a tomar una muestra
tratarla, clasificarla, evaluarla y analizar con procedimientos matemáticos y de la estadística inferencial, obteniendo resultados para la toma de decisiones. Espero que este informe haya sido de su agrado. Me despido. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.